Hola, mi nombre es Laura Fernández Rubiano. Hago parte del grupo de investigación Cascada, particularmente de la línea de investigación La Ecología en la Educación Colombiana de la Universidad Pedagógica Nacional. Este video hace parte de una secuencia de 5 videos en el que se realizan diferentes procesos relacionados con la enseñanza de la biorremediación a partir de un diseño experimental con microalgas. En este video final tomaremos las mediciones correspondientes al medio de cultivo de acuerdo con los objetivos de la presente investigación. Para ello se realizará una medición de crecimiento poblacional y luego se presentará la forma en la que se sistematizan y analizan los datos obtenidos. Materiales: un Eppendorf, una cámara de Neubauer y una límina cubre objetos, un instrumento de alambre en forma de embudo, un frasco con tapa, 2 pipetas Pasteur, un encendedor de fósforos, 3 mecheros, una espátula, un pipeteador de 1 mililitro, una pipeta de 1 mililitro, montaje de microalgas encapsuladas, montaje de microalgas libres, bicarbonato de sodio, 100 mililitros de agua destilada, un microscopio y una gramera. Procedimiento. Paso 1. Preparar solución de bicarbonato al 4%. En este caso se van a preparar 100 mililitros de la solución, por lo que debemos pesar en la gramera 4 gramos del bicarbonato de sodio, ayudándonos con la espátula de ser necesario, y adicionárselos al recipiente. Luego le adicionamos 100 mililitros del agua destilada, cerramos la tapa y agitamos muy bien. Paso número 2. Toma de muestras microalgas encapsuladas. Para iniciar, debemos primero verificar que nuestra área de trabajo esté limpia. Para ello, podemos pasar una toallita con un poco de alcohol. Para la toma de muestras de microalgas encapsuladas, debemos partir desconectando la manguera que va del areador a las botellas de las cuales deseamos tomar las muestras y las llevamos a nuestra área de trabajo. Posteriormente ubicamos 3 mecheros formando un triángulo y los encendemos con el encendedor con el fin de formar un ambiente estéril. Dentro de eso ubicamos la botella de la cual vamos a sacar la muestra. Ahora ubicamos el instrumento con punta en forma de embudo y acercamos la punta al mechero para esterilizarlo. Después de que este se enfríe un poco, introducimos el instrumento en la botella y atrapamos 2 esferas para luego introducirlas en un Eppendorf. Luego tapamos nuevamente la botella y la sacamos del triángulo. Para finalizar, con una pipeta de 1 mililitro, tomamos 1 mililitro de la solución de bicarbonato y la adicionamos al Eppendorf con las muestras de las esferas. Debemos esperar 12 horas para que las cápsulas se deshagan totalmente y poder tomar la muestra. Paso número 3. Toma de muestras de microalgas libres. En este caso, toda la muestra se puede tomar directamente con una pipeta Pasteur y usarla de inmediato. Es necesario recordar que la botella debe ser igualmente abierta dentro del triángulo de mecheros para evitar que la muestra se contamine. Paso número 4. Montaje en el microscopio. Transcurrido el tiempo, se agita el Eppendorf antes de destaparlo, verificando que las esferas estén completamente disueltas. Luego, con una pipeta Pasteur se toma una pequeña muestra. Una de las formas de medición es por conteo celular. De esta manera podemos observar el crecimiento poblacional como una medida de la biorremediación, pues el aumento de su población indica que han aumentado su metabolismo y con ello su reproducción ante un ambiente que les resulta favorable. Para este caso, el conteo celular se realizará utilizando la cámara de Neubauer. Se trata de una placa gruesa de cristal con forma similar a un portaobjetos con dimensiones aproximadas de 30 por 70 milímetros y un grosor de 4 milímetros. La cámara cuenta con 2 zonas de conteo ubicadas en la parte superior e inferior del eje longitudinal. La retícula completa tiene una superficie de 3 milímetros por 3 milímetros, subdividida en 9 cuadros iguales, cada uno con lados de 1 milímetro. La preparación de la muestra dependerá del tipo de análisis a realizar, ajustando su concentración para facilitar un recuento adecuado y preciso. Inicialmente, la cámara de recuentos se coloca en posición horizontal y se deposita suavemente una gota de la muestra en el centro de cada una de las cámaras. Luego se coloca el cubreobjetos apoyando primero uno de los bordes y dejando caer en posición diagonal. Si aparecen burbujas, el cubreobjeto se mueve o algo no queda bien, es necesario repetir el procedimiento desde el inicio. Una vez lista la preparación, se coloca la cámara en la bandeja del microscopio y se fija adecuadamente. Se enciende la luz del microscopio y se ajusta el enfoque hasta que las células se observen nítidamente a través del binocular. Se selecciona el primer cuadro de la retícula para iniciar el recuento, considerando que se contarán 2 cuadros grandes en total.
Es importante revisar tanto la cámara superior como la inferior, evaluando cuál utilizar dependiendo de la ausencia de burbujas o de la cantidad suficiente de muestra. Al realizar el conteo se suma uno a uno los organismos que se ven en el espacio definido. Así, el investigador establece límites en cuanto a los organismos que entran en el conteo y los que no. Por ejemplo, puede definir que si el organismo está pisando la doble línea que separa el cuadro, no es válido en el conteo. El conteo debe realizarse en patrón zigzag para evitar confusiones y asegurar precisión. Si es necesario, se puede utilizar un contador de clics en línea para facilitar el registro. Finalmente, se anota la cantidad de organismos contados por cada cuadro grande, así como la fecha en la que se realizó el conteo. Este proceso se repite para el segundo cuadro seleccionado, siguiendo los mismos criterios. Es fundamental considerar tanto el tiempo de duración del montaje como la frecuencia de las mediciones, las cuales pueden realizarse diariamente, cada 3 días o cada 5 días, dependiendo de los intereses del investigador. También es importante diferenciar las especies de organismos presentes en el cultivo, especialmente si el inúculo utilizado corresponde a una cepa mixta o a una única especie. En caso de ser más de una especie, se debe decidir si los datos se tomarán de una sola especie o de ambas por separado, de acuerdo con los objetivos planteados en la investigación. Ahora, para determinar la concentración por mililitro, se utiliza la fórmula específica de la cámara de Neubauer. Para la organización de la información se propuso la siguiente tabla en la que se presenta el día, la fecha y los datos para cada una de las botellas con BBM empleadas. En este caso, 2 botellas con microalgas encapsuladas. En la columna C y D se presentan las cantidades de organismos contados por recuento y en la columna E se presenta el resultado luego de aplicar la fórmula para la cámara, siendo así la concentración de células por 10 elevado al cubo por mililitro. De acuerdo con la fórmula, es el número de células, en este caso la sumatoria de las cantidades en ambos cuadros, por 10 dividido en el número de cuadros en los que se hizo el recuento. En este caso son 2. La fórmula se repite con los datos del segundo frasco y finalmente en la columna I se promedian las concentraciones finales de ambos frascos con el fin de sacar un único dato a partir del cual se establece la gráfica de análisis. Se presenta la gráfica de crecimiento poblacional en la que se evidencia el aumento de la concentración en células por mililitro por 10 elevado al cubo en el transcurso de 21 días, incluido el día 0. Tras el promedio realizado, teniendo en cuenta las réplicas realizadas, se evidencia cómo al pasar los 20 días del experimento varía la cantidad de individuos y con ello la población de microalgas progresivamente con una tendencia al aumento. En condiciones habituales, la gráfica debería estar en constante crecimiento sin bajón alguno, pero para poder dar explicación a estas eventualidades es necesario llevar a cabo una bitácora en la que se anoten condiciones externas o ambientales bajo las que se encuentra el cultivo, como la temperatura y la intensidad de luz. Visualmente, al comparar cualitativamente las botellas, se evidencia un mayor aspecto verde en las muestras que implican una mayor cantidad de clorofila A y un aumento en la biomasa de la muestra a estudiar, ya que la clorofila es proporcional a la cantidad de células presentes en el cultivo según Becker 2007. Monitoreo y análisis de resultados. Cultivar microalgas enseña a realizar mediciones periódicas para monitorear parámetros. Esto fomenta la comprensión de cómo evaluar la eficiencia de un sistema de bioremediación. La experiencia integral que ofrecen los trabajos prácticos permite promover la experticia en el manejo y uso de instrumentos de laboratorio, así como los valores hacia la ciencia, desarrollando habilidades analíticas y reforzando su capacidad para evaluar procesos biotecnológicos. Segundo, gráficas de crecimiento poblacional. Las gráficas de crecimiento de las microalgas son herramientas fundamentales para evaluar la efectividad de la bioremediación. Estas permiten observar el desarrollo de las microalgas, cómo responden a las condiciones experimentales a lo largo del tiempo. Estos datos visuales son cruciales para interpretar los resultados y ajustar los parámetros del experimento según sea necesario. Además, al ser un claro resultado de la evidencia del proceso, pueden propiciar al observador nuevas preguntas en torno al comportamiento de la gráfica que les permitan comprender mejor el proceso y o establecer nuevas hipótesis al respecto. Finalmente, recuerda que este video hace parte de una secuencia de 5 videos en el que se realizan diferentes procesos relacionados con la enseñanza de la bioremediación a partir de un diseño experimental con microalgas.